días y bienvenidos a Iceberg de Valor, el podcast de inversión basado en el Value Investing. Bienvenidos los seguidores de Michael Mausin, bienvenidos a Iceberg de Valor. En esta cuarta semana de febrero se ha hecho famosa una historia pues bastante curiosa de un señor, un inversor privado llamado Herb Wertheim, que después de inventar y patentar ciertos aparatos de oftalmología, decidió pues invertir todos sus ahorros y todo el beneficio recurrente que tenía de esas compañías en acciones cotizadas de varias empresas. Y este señor, que pues tenía como un sueldo o unos beneficios de 5 millones de dólares anuales, pues invirtió en nada menos que en Microsoft, en Apple y en otras muchas compañías cuando no eran muy conocidas, y de esta forma ha conseguido llegar a la cifra de casi 2.000 millones de dólares de patrimonio en empresas tan exitosas como Microsoft, Apple, como hemos comentado, pero incluso invirtió en Geico cuando era una acción pues muy muy pequeña y que cotizaba a 33 céntimos básicamente, y de hecho los 5 millones que invirtió en esa empresa se han convertido en 800 millones en el presente, siendo una de las mejores inversiones que una persona haya podido hacer en términos de buy and hold. Y claro, todas estas inversiones no son fáciles, o sea, son muy fáciles de ver a posteriori, pero comprar un proveedor de componentes aeronáuticos cuando nadie la conocía, era todo un desastre, pues tiene bastante mérito. Y de hecho, el propio Herb llegó a conocer al CEO de Geico, y fue quizás esa confianza que le inspiró el anterior CEO de Geico lo que hizo que invirtieran en esa empresa y pues multiplicara su dinero pues casi 100 veces o más. Lo que llama la atención de Herb Wertheim es que no se fija tanto en métricas financieras. Evidentemente sí que lo hace, pero se fija más y ha pasado varias horas a la semana viendo las patentes de las empresas en las que invierte, lo cual te hace ver que no todo es a qué múltiplos están las empresas, sino que hacia dónde van y bueno, ver el portfolio tecnológico de muchas empresas y si en el futuro va a seguir siendo relevante o no. No todas sus inversiones han sido tan exitosas como Microsoft, pero incluso otros componentes de su portfolio como General Electric, que lo están pasando un poco mal ahora, pues Herb tiene bastante confianza en ellos y en la tecnología que tienen estas compañías. En todo caso, Herb Wertheim no deja de ser pues un caso de admiración. Es verdad que no empezó de cero y que evidentemente para invertir 5 millones en Geico hay que tener 5 millones, pero en todo caso sigue siendo un caso que me inspira mucha admiración, y creo que es un caso que todo el mundo debería ver como referencia de que, bueno, el interés compuesto funciona y que un individual puede hacerlo bien invirtiendo en empresas y estudiándolas. En esta semana también ha habido múltiples conferencias de resultados en muchas empresas. Voy a destacar un par por lo espectacular de sus resultados y las reacciones de mercado, como han sido las de Wayfair. Wayfair es un caso curioso, ya que es una empresa, es una página web que básicamente te vende muebles para casas. Y todo este tipo de negocios no dejan de ser un rival claro para Amazon, y que lo normal es que sean canibalizados por Amazon, por las múltiples ventajas que tiene al tener cuentas Prime, al tener una escala muy grande, etcétera, que hace que competidores como Wayfair u Zuplas u otros pues tengan muchos problemas para seguir adelante. Y lo curioso del caso de Wayfair es que, contra todo pronóstico, se podría decir
sigue aumentando ventas, no da ningún beneficio espectacular, de hecho tiene pérdidas, pero es algo que los inversores no miran, no es la métrica que importa en Wayfair al menos, y sigue pues aumentando ventas un 40% comparado con el año pasado, y esto se ha tomado con gran optimismo y con un 30% de subidas en la acción, ya que pues como he comentado, la negatividad en cuanto a la competencia que le puede hacer Amazon sigue ahí, y probablemente durante toda la vida de Wayfair ese aspecto va a continuar siendo relevante. Sin embargo, no todas las noticias de esta semana han sido tan buenas como los resultados de Wayfair. De hecho, Kraft Heinz pues publicó, digamos, una trifecta negativa de noticias en sus últimos resultados, en los que, por un lado, se desveló que la SEC los están investigando por ciertas dudas que tienen en cuanto a su contabilidad. Por otro lado, han hecho un write-down de los activos de Oscar Mayer que compraron de Kraft. Y por último, ha habido un recorte de dividendo y el guidance ha sido bastante malo. Y eso pues ha llevado a que las acciones de Kraft Heinz bajaran un 28% más o menos. Y bueno, teniendo en cuenta que a este tipo de empresas se las suele calificar de muy estables y muy seguras, pues no deja de ser un drama. Por otro lado, hay que tener en cuenta que uno de los principales accionistas de Kraft Heinz es Warren Buffett, debido a su gran confianza en el equipo de 3G y su habilidad para recortar costes. Aún así, lo que me parece un poco curioso es cómo Warren Buffett en los últimos meses y años ha sido un poco negativo en cuanto a los bienes de consumo empaquetados y todo lo que vende Kraft Heinz básicamente. Y si uno se ve las declaraciones de Warren, no ha sido especialmente positivo. Sin embargo, nunca ha vendido Kraft Heinz. Y me parece destacable cómo el propio Warren de alguna forma se esperaba una cosa así. Y yo personalmente nunca he sido muy fan de Kraft Heinz ni cualquier empresa de este tipo. Ya hace bastante que hice un episodio sobre marcas y cómo hay pues bastantes vientos de cara para este tipo de empresas, ya que bueno, hay una tendencia a que los productos de marca blanca cada vez se vendan más, la gente aprecia menos las marcas. En concreto en KHC además se une a que algunas de sus marcas están un poco anticuadas y no es quizás lo que la gente quiera pues comprar hoy en día o lo que le inspire confianza hoy en día. Por otro lado, al ser consideradas unas empresas tan seguras y tan estables, que lo son en parte, pues suelen ser unas empresas con bastante deuda, lo que hace que cualquier problema en el camino pues lleve a variaciones grandes en el valor, y que aunque sea una acción supuestamente con baja beta, como se suele decir, pues cuando hay un problema, pues las cosas pueden cambiar bastante rápido. Además, ese carácter estable, histórico, hace que repartan bastante dividendo, lo cual es un contrato con los accionistas de alguna forma que hace que haya toda una gran parte del accionariado bastante cautiva de ese dividendo, y que cuando, como ha ocurrido en este caso, el dividendo se recorta, pues vienen todos los problemas. Así que, bueno, hay ciertos problemas estructurales con KHC. Como hemos dicho, las marcas no son tan valiosas, hay tendencias hacia la marca blanca, deuda y además un dividendo que de alguna forma ata a la directiva. Y esto ha hecho, pues, finalmente que las acciones bajaran tanto. Está claro que Kraft Heinz algo vale y que no es una mala empresa. Y las marcas continuarán y no es tan fácil hacer lo que hace Kraft Heinz y bueno, quizás las acciones pues den
alguna oportunidad en el futuro, aunque debo de admitir que no es mi círculo de competencia o mi sector favorito al menos. Sin embargo, la otra empresa que ha tenido unos resultados espectacularmente malos ha sido Stamps.com, que sí que es una empresa que me toca más de cerca, ya que si alguno de los oyentes escucha podcasts americanos, pues se habrá cruzado miles de veces con los anuncios de Stamps.com, ya sea en el programa de Joe Rogan, Mark Maron. O sea, es una compañía que se anuncia mucho en el mundo del podcasting, y lo que ha pasado es que han anunciado que su principal acuerdo con US Postal sobre, bueno, básicamente es que se reparten las ventas de lo que venden en US Postal, y eso hace que Stamps.com pueda ofrecer sellos a unos precios mucho más bajos que incluso en la propia oficina de correos estadounidense. Pues ese acuerdo se ha eliminado. Lo cual, pues teniendo en cuenta que es de las principales canales de venta para el negocio de Stamps.com, pues ha hecho que la acción bajase un 57% en un día. Stamps.com, ¿qué hace? Te permite obtener los sellos para mandar tus paquetes desde casa mediante una impresora y el software que te proporciona Stamps.com, que es un servicio de software que pagas mensualmente una cuota. Y esto te ahorra el irte a la oficina de correos americana. Además, pues esos sellos son muy baratos, te viene alguien a casa a recoger los paquetes, y pues todo este negocio ha gozado de unos vientos de cola muy importantes debido a que, bueno, el comercio online no hace más que subir, y eso hace que negocios como el de Stamps.com pues se beneficien, y además tampoco es que tenga un software o un competidor claro, lo que ha hecho que las acciones de Stamps.com los últimos 6-7 años hayan subido muchísimo. Como he comentado, es un negocio SaaS, es un servicio de software que utilizan múltiples empresas que se dedican al comercio online y a mandar paquetería a través de páginas web. Y lo que ha ocurrido es que Stamps.com tenía que renegociar su contrato con US Postal, y lo que pasaba es que hasta ahora siempre ha sido un servicio donde exclusivamente se ofrecía mandar los paquetes con US Postal, y lo que Stamps.com quería es, pues bueno, que ese servicio también lo pudieran utilizar FedEx, UPS, Amazon en el futuro y quien sea. Y esto la oficina de correos estadounidense pues no lo ha admitido, y por lo tanto se ha acabado el contrato de reparto de beneficios que tenían. Y lo que me parece muy interesante de esto es que la decisión de querer diversificar en proveedores de logística viene dado a que el ecosistema de logística en Estados Unidos y también aquí está cambiando mucho. Y nuevos actores como Amazon o Uber están comenzando a dar servicio, no todavía al público en el caso de Amazon, pero quizás llega un día donde tú puedas mandar un paquete con el servicio que te da Amazon de camiones, de la misma forma que hoy en día se puede almacenar tu información en AWS. Entonces, viendo que el futuro pues va en este sentido, Stamps.com lo que no quiere es estar atado a USPS, que es el US Postal Services, que cada vez da un servicio peor, es un ente público regulado por el Congreso, y se está quedando poco a poco cada vez más lejos de otros competidores privados que bueno, cada vez ofrecen servicio de que tu paquete llega en 2 días, etcétera. Y ven que no se va a poder adaptar a los cambios que vienen en el futuro. Y, por lo tanto, si no aceptan que Stamps.com venda a través de varios proveedores de logística, pues Stamps.com prefiere no tener ese reparto de beneficios que hasta ahora les ha ido tan bien. Y
Y esto ha sido básicamente la causa de una bajada del 57%, ya que ha terminado en un guidance donde bajaban de ventas en una empresa que típicamente era de crecimiento. Es un caso que me gustaría estudiar muy en profundidad porque es verdad que han perdido una de sus grandes bazas, pero si Stamps.com consigue diversificar entre proveedores de logística, pues eso puede ser muy positivo y quién sabe si esto a largo plazo sea como un PayPal, donde cuando se separó de eBay eso fue muy positivo porque fue aceptado en muchos sitios más y quizás, quién sabe, si el separarse de US Postal lleva a que Stamps.com pueda tener mejores relaciones con otras compañías como Amazon, UPS u otras. Es una opinión que todavía tengo que desarrollar mucho y la verdad es que querría conocer el caso un poco mejor, ya que hay que tener mucho cuidado cuando una compañía baja un 60%. Eso nunca es por casualidad, nunca es un pequeño bache. Normalmente cuando algo baja tanto es por un cambio estructural y este es un caso. Lo que hay que ver es si es fuente de oportunidad o no. Al final, Stamps.com siempre va a tener el problema de que va a tener que negociar con actores mucho más grandes que ellos. UPS es más grande que Stamps.com, Amazon es gigante. Entonces siempre van a tener un problema de que el cliente tiene un gran poder y eso es un gran riesgo, como se ha materializado esta misma semana. El episodio de hoy va sobre unas ideas sobre las que llevo pensando pues cierto tiempo y creo que durante los episodios son temas sobre los que suelo hablar bastante y es sobre ineficiencias de mercado y cómo conseguir una rentabilidad pues mejor que la del mercado. Y cuando hay gente que todas esas ideas las ha trabajado incluso más que tú y añade y expande con muchos ejemplos, pues es una cosa que da mucha satisfacción y es algo que me ha pasado con el último paper de Michael Mauboussin sobre ineficiencias de mercado y los diferentes tipos que hay y sus características. Y por lo tanto en este episodio quería hacer un pequeño repaso a estas 4 ineficiencias de mercado que se plantean en el paper de Michael Mauboussin. Al final la pregunta siempre es cómo o por qué yo voy a conseguir una rentabilidad mejor que la del mercado, teniendo en cuenta que la gente no es tonta y qué cualidades tengo yo o qué aspectos voy a utilizar para conseguir un alfa respecto al mercado. El primer tipo de ineficiencia que se plantea es el de comportamiento, que yo creo que es la ineficiencia más clásica en cuanto al value investing. Si nos fijamos, por ejemplo, a cómo Francisco García Paramés justifica sus inversiones o cómo justifica su estilo de inversión, lo que es habitual es que diga que el value investing funciona y su método va a funcionar porque nadie se atreve o a nadie le gusta comprar algo que ha bajado un 70% y volver a comprar y comprar negocios muy odiados, etcétera. Es decir, el principal argumento es que hay una cualidad humana que hace que huyamos de ese tipo de situaciones y que, bueno, es un argumento que se lleva diciendo desde la época de Benjamin Graham y es bastante habitual. Es algo que funciona y es verdad que el mercado, pues ese Mr. Market, esa figura, pues representa muy bien este tipo de ineficiencia e incluso hoy en día se le puede sacar mucho partido. Si todo el mercado está vendiendo, digamos que la manada vende, pues es muy difícil comprar ya que pues el ser humano tiene cierto pues tendencia a permanecer en el grupo. Y esto se ve en múltiples ámbitos. Muy pocas personas son realmente capaces de pensar de forma diferente al grupo, pues por miedo a que se les tache de que no entienden la situación o al menos es muy difícil
E incluso, aunque le lleves la contraria al mercado, muchas veces es habitual que un inversor se refugie en subgrupos, a su vez, que tienen su misma opinión. Y en esos casos, incluso ahí suele ser muy poco habitual que el inversor lleve la contraria a ese subgrupo al que supuestamente pertenece. Lo que quiero decir al final es que ir a la contra de cierta opinión generalizada tiene costes y es por ello que no todo el mundo está dispuesto a hacerlo. Aún así, hay que recalcar que quizás para este tipo de ineficiencia ha habido, pues históricamente ha funcionado muy bien, pero más y más, teniendo en cuenta que, bueno, pues el value investing ha funcionado durante muchos años, pues ya no es motivo de vergüenza o similar el tener en el portfolio acciones que han caído mucho o que estén a múltiplos de valor en libros muy bajos, etcétera. Es decir, ese estigma que ha sido típico durante muchos años se ha ido desapareciendo poco a poco, lo que hace que este tipo de ineficiencia sea menos habitual y que muchas veces esos activos muy odiados lo estén por causas justificadas. Aún así, el inversor y la comunidad inversora siempre sigue, al menos, y creo que esto se ve de forma muy habitual, sigue extrapolando en exceso resultados o retornos. Por ejemplo, se menciona en un estudio que se hizo que se preguntaba a los inversores qué rentabilidades esperaban para el próximo año. Y lo que ocurrió es que los inversores siempre predecían una rentabilidad muy, muy similar a la rentabilidad del año anterior. Es decir, el ser humano o la gente normalmente es difícil que prediga un resultado o unas rentabilidades o que un negocio haga un resultado muy diferente al que ya ha hecho. El pensamiento suele ser bastante lineal y que, bueno, las cosas más o menos se van a mantener de la misma forma todo el rato. Y es que, de hecho, las cosas se mantienen casi siempre igual, hasta que no. Y por lo tanto, esta predicción, pues, continuista de los negocios que van mal, pues siempre es una fuente de ineficiencias que entra dentro de este subgrupo de ineficiencias de comportamiento. El segundo grupo de ineficiencias es el de las ineficiencias analíticas. Digamos que todo el mundo parte del mismo conjunto de datos o información, pero habrá unos inversores que lo hagan mejor que otros. Y esto se deberá a que sus capacidades analíticas pues, son mejores y, por un lado, son capaces de asignar mayor o menor peso a ciertos escenarios con una misma información. Por otro lado, quizás pues un grupo de inversores valorará una información a un periodo muy corto en el tiempo, de modo que digamos que una empresa tiene un futuro en los próximos 2 o 3 años muy malo, pero que a largo plazo debería ir bien. Entonces habrá un grupo de inversores que tenga un horizonte temporal más largo que les permita tener cierta ventaja contra otros grupos de inversores. Finalmente, ante una misma información, diferentes personas podrán, elaborar diferentes historias, entre comillas. Es verdad que una acción, el precio de una acción debería ser el cúmulo de flujos de caja futuros, pero esos flujos de caja no son conocidos. Por lo tanto, si uno es capaz de asignar un tipo de narrativa o historia diferente a otros, eso hará que las valoraciones de dos personas sean diferentes y que pues, se pueda dar lugar a ineficiencias de mercado. Un ejemplo que se expone aquí es que Aswath Damodaran, en una ronda de financiación de Uber, valoraba a Uber por $5.000 millones.
Sin embargo, uno de los principales inversores de Uber escribió un artículo en contra de lo que había dicho Damodaran y la valoraba a varias veces lo que había dicho Aswath Damodaran, y la principal fuente de discrepancia era qué es Uber, ¿verdad? Porque si Uber es simplemente un servicio de taxis, su TAM, su Total Addressable Market, será pues digamos, el conjunto de negocios de taxis que haya en el mundo y la cuota de mercado que pueda tomar ahí. Y claro, pero si Uber es otra cosa, si Uber es una especie de plataforma de logística, de repente tu TAM aumenta mucho y por lo tanto tu valoración también aumentará mucho, porque la capacidad de obtener flujos de caja futuros pues cambiará. Si solo haces taxis, pues llegará un punto en el que no puedas crecer más, mientras que si tu TAM es mucho más grande, podrás seguir creciendo y por lo tanto tu valoración presente debería ser mayor. Y este es un ejemplo de cómo ante un mismo conjunto de datos, dos inversores pueden tener diferentes visiones y esa cualidad analítica te permite tener pues un alfa respecto al mercado. El tercer grupo de ineficiencias es el grupo de información. Si tú tienes cierta información antes que otras personas, pues tienes una ventaja que, bueno, si actúas sobre ello, podrás tener una rentabilidad mayor. Es decir, hay mucha información pública sobre compañías que quizás no es evidente o que no estén escritas en ningún lado. Si tú pues estudias proveedores de una compañía y eres capaz de ir a esa compañía y a sus proveedores, a sus clientes, hablas con ellos, les dices si opinan que el servicio es bueno, malo, barato o caro, puedes tener toda una información que quizás no esté escrita en ningún lado, que tú has sido capaz de recopilarla y que te pueda aportar una seguridad extra o digamos, una perspectiva diferente que otros no puedan tener porque no hayan hecho ese trabajo de obtener esa información adicional. Pero, además, no siempre necesitas información adicional, sino que hay determinados casos muy concretos donde una información sí ha sido publicada, pero el mercado no ha hecho caso, ¿vale? Y aquí se expone un caso donde una determinada empresa de biotecnología había aparecido en la revista del New York Times en portada porque parece que tenía una solución para una enfermedad y la acción se fue de $12 a 51. Sin embargo, esa misma publicación que apareció en el New York Times había aparecido previamente en la revista Nature y otras publicaciones y la acción pues no se había movido. Por lo tanto, esa información ya existía, pero digamos que era un poco más difícil de acceder y por lo tanto alguien que hubiera prestado atención hubiera conseguido pues una fuente de rentabilidad extra. Y por último, la última forma de ineficiencia de información es que la información, pues la acción que tengas que tomar sea más compleja. Y aquí se habla de cómo compañías que tienen unas estructuras mucho más complejas tardan bastante más en reflejar cierto viento de cola que se haya publicado. Es decir, si una determinada compañía, que es una compañía simple que hace un producto, le viene bien que de repente Audi la haya elegido como proveedora, pues en el momento en que eso ocurra quizás las acciones suban de esa compañía, pero si eso mismo ocurre con una compañía que es todo un conglomerado, que su estructura de capital es difícil de entender, que quizás esa parte del negocio es simplemente una participación y no es toda la compañía, en ese tipo de situaciones
esa noticia positiva, esa nueva información, puede que tarde en reflejarse en la cotización, dando lugar a una oportunidad. Finalmente, el último grupo de ineficiencias es las de ineficiencias técnicas, que no tienen tanto que ver de cómo es el negocio, sino en qué hacen los actores que tienen las acciones. Por ejemplo, en ciertos momentos puede que haya vendedores forzados en una determinada acción, sea porque un fondo pues haya ido a la bancarrota y tuviera media empresa o mil casos. De hecho, las grandes bajadas de diciembre, inversores como Ken Fisher lo atribuyen a que muchos hedge funds han tenido que cerrar y tuvieron que pues cerrar el negocio a finales del año pasado, y que quizás fue esa causa, digamos, técnica la que comenzó un círculo pues vicioso de miedo y bajadas en bolsa, pero que fue una causa de ventas forzadas lo que hizo que hubiera una pues muy buena oportunidad de compra el diciembre anterior. También se habla de situaciones donde el arbitraje no es tan fácil. Y para ilustrar esto, si tomamos el caso del Long Term Capital Management, pues bueno, todos sabemos cómo era un fondo que tenía un track record muy bueno durante 3-4 años por premios Nobel y gente muy preparada, pero que bueno, estaba apalancado 27 veces y tenían todos pues ciertos modelos matemáticos que parecía que no podían fallar, pues hasta que fallaron y ocurrió en Rusia un default de bonos, y lo que pasó es que después de que el Long Term Capital Management se fuera a la bancarrota, hubo por un lado mucha gente que les copiaba y dejó de invertir de esa forma, y por lo tanto ese tipo o esa estrategia de inversión se quedó sin, digamos, actores en el mercado que tuvieran capital para cerrar esos arbitrajes. Y por lo tanto, si hay una ausencia de capital que haga que un determinado estilo de inversión no pueda ser ejecutado de forma eficiente, pues en esos casos, que son muy pocos en la historia, pues también dan una fuente de ineficiencias técnicas. Y por último, en este subgrupo están las spin-offs, que ya como Joel Greenblatt decía, en las spin-offs muchas veces los que reciben la acción de la nueva empresa pues no la conocen, o es muy pequeña, no la quieren estudiar y o venden porque quieren o se ven obligados a vender esa empresa, dando la oportunidad a esos inversores que sí que la hayan estudiado a poder comprarla a unos precios muy baratos. Y por lo tanto así se termina el apartado de ineficiencias técnicas, que es un grupo donde se le da el énfasis a qué hacen los actores de mercado con esas acciones y cómo eso pues genera una oportunidad para generar rentabilidad positiva respecto al mercado. Y estos son las 4 ineficiencias de las que quería hablar y que os recomiendo leer el paper de Michael Mauboussin. Y creo que todo esto puede ayudar un poco más a intentar entender pues cuál es nuestra ventaja respecto al mercado, por qué vamos a hacer dinero invirtiendo. Creo que son preguntas que uno se debe hacer, ver dónde está su ventaja, entender que la gente no es tonta y que hay que entender bien por qué el mercado nos ofrece oportunidades o no, o qué tipo de ineficiencias podremos explotar en el futuro. Y de hecho, esto es bastante discutible, ya que hay gente que opina que el mercado es eficiente y toda la rentabilidad que tú puedas tener extra, pues o es suerte o se debe a otros factores. Y de hecho, en el paper de Fama y Friends, que es precisamente uno de los principales estudios que iba a favor del value investing de forma histórica, hay que tener en cuenta que Fama era
pues un principal defensor de los mercados eficientes y que en su caso la explicación que le daba a que el value hubiera funcionado no era porque hubiera ineficiencias de comportamiento, como se suele decir, ¿no? Que es muy difícil comprar algo que ha caído mucho, sino que simplemente era, realmente negocios con un mayor riesgo de lo que parecían y que ese riesgo adicional era la fuente de la alfa que habían tenido. Y por lo tanto, hay que tener en cuenta que para toda una comunidad de inversores, el value investing realmente no ha proporcionado, pues, ratios de rentabilidad-riesgo adecuados. Y por eso creo que es importante estudiar este tipo de ineficiencias y saber por qué vamos a hacer dinero en un tipo de compañías o no y en qué tipo de situaciones nos podemos aprovechar del mercado. Con esto terminamos el episodio, espero que os haya gustado y nos vemos la siguiente semana. Seguid aprendiendo.